Como médico, me impactó descubrir que este hábito aparentemente inofensivo estaba destruyendo silenciosamente la alegría de una de mis pacientes más queridas, María Elena, de 65 años, viuda desde hacía 3 meses. Lo que hacía cada mañana parecía tan natural, tan necesario, que nunca imaginé que alimentaba un ciclo devastador de soledad y vacío. María Elena llegó a mi oficina con esa mirada que reconocí al instante. Unos ojos que habían visto demasiado, con un peso invisible, pero que aún buscaban una chispa de esperanza. Le temblaban ligeramente las manos mientras me contaba sobre las mañanas interminables, sobre cómo cada nuevo día se sentía como una montaña imposible de escalar. Durante nuestra conversación, mencionó su rutina matutina de una forma aparentemente insignificante, un detalle que, para ella, era solo una parte más del día, pero que para mí sonó como una alarma ensordecedora. Este hábito, practicado por millones de personas mayores a diario, estaba literalmente drenando la energía vital que le quedaba en su afligido corazón. La neurociencia de la tristeza revela algo aterrador sobre cómo nuestro cerebro procesa la soledad después de los 60 años. Cada mañana, al comenzar de cierta manera, enviamos señales químicas que intensifican los sentimientos de abandono y desconexión. Es como si programáramos nuestro sistema nervioso para sentirnos más vacíos, más desesperanzados. Lo que más me impacta es cómo este comportamiento pasa desapercibido. Los familiares lo ven, los amigos lo observan, pero nadie reconoce el peligro silencioso que representa. Mientras tanto, la persona mayor se hunde cada vez más en un pozo de melancolía, incapaz de comprender por qué la alegría parece haberse evaporado de su vida. María Elena no solo estaba de duelo, estaba siendo arrastrada inconscientemente a una profunda depresión por algo que hizo con naturalidad, sin rechistar, algo que la sociedad incluso considera normal y esperado para alguien en su situación. Al observar cientos de casos similares a lo largo de los años, he descubierto un patrón cruel en cómo el duelo se infiltra en la vida de los adultos mayores. No es solo la pérdida en sí lo que devasta, es lo que hacemos con esa pérdida en las primeras horas del día, lo que determina si nos recuperamos o nos hundimos aún más. Si tienes más de 60 años y sientes que cada mañana solo trae más peso que llevar, si miras a tu alrededor y solo ves vacío donde antes había vida, necesitas saber que puedes estar practicando, sin darte cuenta, el mismo hábito destructivo que casi destruyó la alegría de María Elena. La diferencia entre una persona mayor que encuentra motivos para volver a sonreír y otra que se pierde en la melancolía reside a menudo en esos pequeños momentos matutinos que parecen insignificantes, pero que configuran toda nuestra jornada emocional. Escribe sí, ahora si reconoces este dolor en tu vida, si sientes que tus mañanas te están robando la vitalidad emocional, si necesitas urgentemente descubrir cómo romper este ciclo antes de que sea demasiado tarde para rescatar la alegría que aún existe dentro de tu corazón. La transformación de María Elena comenzó cuando finalmente identifiqué el veneno emocional que ingería cada mañana sin darse cuenta. Era algo tan sutil, tan aparentemente natural, que incluso yo necesité 3 citas para conectar los puntos entre su comportamiento matutino y el abismo de tristeza en el que se había sumido. María Elena se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, no porque lo necesitara, sino porque su cuerpo aún mantenía el ritmo de décadas dedicadas al cuidado de su esposo enfermo. Lo primero que hacía era mirar el lado vacío de la cama, donde Antonio solía acostarse. Luego iba a la cocina y, sin pensarlo 2 veces, preparaba café para 2. Ese café extra no era olvido, era un ritual inconsciente de negación de la realidad. Colocó 2 tazas sobre la mesa, como si él fuera a aparecer en cualquier momento. Se sentó ante la taza que jamás tocaría y comenzó su día hablando con el vacío, contando los planes que nunca se concretarían, las preocupaciones que ya no compartiría. Durante 43 años de matrimonio,
Esos primeros momentos de la mañana eran sagrados para la pareja. Era cuando planeaban el día, compartían sueños y reían de las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Ahora, María Elena intentaba mantener viva una conversación unilateral con fantasmas, alimentando una herida que se negaba a sanar. Lo que no sabía era que estaba creando un campo de fuerza de sufrimiento a su alrededor. Cada mañana, al recrear escenarios que ya no existían, su cerebro liberaba una cascada de neurotransmisores vinculados al dolor de la pérdida. Era como si estuviera abriéndose paso a propósito, impidiendo que su sistema emocional encontrara nuevas maneras de experimentar la alegría. La neurociencia del duelo nos enseña que existe una diferencia crucial entre honrar un recuerdo y convertirse en su prisionero. María Elena había cruzado esta peligrosa línea sin darse cuenta. Sus mañanas ya no eran un homenaje al amor que había experimentado, sino una prisión emocional que le impedía descubrir que aún latía vida en su interior. El punto de inflexión llegó un martes lluvioso. María Elena llegó a la oficina más abatida que de costumbre. Había pasado toda la noche despierta, sentada en la cocina, mirando fijamente esas 2 tazas. Fue entonces cuando me contó la conversación que había tenido con la taza vacía de Antonio, pidiéndole que volviera, suplicándole que parara el dolor. En ese momento, comprendí que no solo estaba viendo a una mujer en duelo, estaba viendo a alguien que se había vuelto adicta a su propio sufrimiento, que encontraba una extraña seguridad en la familiaridad del dolor. Romper este patrón no sería solo cambiar un hábito, sería reaprender a vivir. La revelación que lo cambió todo para María Elena llegó cuando le expliqué cómo nuestros cerebros pueden reprogramarse para encontrar significado y conexión incluso en la ausencia física de quienes amamos. Pero esto requeriría valentía para abandonar los rituales que mantenían la herida siempre abierta y adoptar prácticas que honraran el pasado sin sacrificar el futuro. La primera técnica que salvó a María Elena de su prisión emocional matutina fue algo que llamé el ritual de la transición del amor. En lugar de simplemente detenernos a preparar 2 tazas, lo cual habría sido demasiado brutal para su corazón herido, creamos un puente suave entre el pasado y el presente. El cambio comenzó en el mismo momento en que despertó. En lugar de mirar de inmediato el lado vacío de la cama y sentir esa punzada de realidad, María Elena aprendió a ponerse la mano en el corazón y decir mentalmente una frase que habíamos forjado juntos durante semanas. Antonio vive en cada latido de mi corazón, y hoy honraré nuestro amor viviendo plenamente. Esta frase no eran solo palabras bonitas, era una profunda reprogramación neurológica. Estudios sobre neuroplasticidad en adultos mayores demuestran que cuando reemplazamos un pensamiento destructivo por uno constructivo en los primeros minutos después de despertar, estamos literalmente configurando nuevas conexiones cerebrales que influirán en todo nuestro estado emocional a lo largo del día. La segunda parte del ritual tuvo lugar en la cocina. María Elena continuó preparando 2 tazas de café, pero ahora con un propósito completamente diferente. La primera taza era suya, preparada con todo el cuidado y cariño que merecía. La segunda se convirtió en un símbolo sagrado. La preparó pensando en alguien que necesitaba amor ese día. A veces era la vecina mayor que vivía sola en el apartamento de al lado. Otras veces era el portero, quien siempre la saludaba amablemente. Algunas mañanas la preparaba pensando en su nieto, que vivía lejos y tenía dificultades laborales. Lo importante era que esa segunda taza ya no representaba la ausencia, sino la presencia activa del amor en el mundo. María Elena entonces llevaba físicamente esa segunda copa a alguien. Llamaba a la puerta de su vecino, bajaba a ver al portero o, cuando no podía salir, la dejaba en la ventana como una ofrenda simbólica al universo. Este simple acto transformaba su mañana de un momento de duelo a uno de generosidad activa.
Lo que más me impactó fue cómo esta técnica activó algo que había estado latente en el corazón de María Elena: el propósito. Al observar a los pacientes que superaban la viudez con mayor facilidad, me di cuenta de que todos tenían algo en común. Encontraban maneras de transformar su dolor en motivación para amar a los demás. La tercera técnica fue el diario matutino de gratitud dirigido. Mientras tomaba su café, María Elena escribió 3 frases sobre cosas por las que estaba agradecida, pero con una diferencia crucial. Una era por el pasado con Antonio, otra por el presente que vivía y la tercera por algo que deseaba para el futuro. Esta técnica rompió el círculo vicioso de obsesionarse solo con el pasado. Obligó al cerebro a reconocer que aún había cosas buenas sucediendo en el presente y que el futuro aún ofrecía posibilidades de alegría. La neurociencia demuestra que los cerebros que practican la gratitud dirigida producen más serotonina, el neurotransmisor responsable de la sensación de bienestar. En tan solo 2 semanas de aplicar estas 3 técnicas matutinas, María Elena experimentó algo que no había sentido en meses: curiosidad por lo que el día podría traerle. Sus mañanas pasaron de ser una pesada carga a un momento sagrado de reconexión consigo misma y con el mundo que la rodeaba. La cuarta técnica surgió de un descubrimiento sorprendente durante una de nuestras consultas. María Elena comentó que sentía una ansiedad terrible cada vez que sonaba el teléfono por la mañana, pues por unos segundos imaginaba que podría ser Antonio llamando del trabajo, como le había pasado durante décadas. Esta esperanza, seguida de la desilusión, creaba un ciclo de adrenalina y cortisol que mantenía su sistema nervioso en constante estado de alerta. Entonces desarrollamos lo que llamé el protocolo de reconexión sonora. En lugar de esperar pasivamente a que sonara el teléfono y le trajera más dolor, María Elena empezó a llamar ella misma cada mañana, siempre a alguien diferente. No para hablar de su tristeza, sino para preguntarle sinceramente cómo estaba y si necesitaba algo. El primer día fue difícil. Llamó a una prima lejana y estaba nerviosa, sin saber qué decir. Pero ocurrió algo mágico. Su prima rompió a llorar porque estaba pasando por un divorcio difícil y necesitaba desesperadamente que alguien la escuchara. María Elena dedicó 40 minutos a consolarla y aconsejarla, usando toda la sabiduría que había acumulado a lo largo de sus 65 años de vida. Al colgar el teléfono, María Elena sintió algo que no había experimentado desde la muerte de su esposo: utilidad. Había vuelto a ser importante para alguien. Su corazón había servido para aliviar el dolor de otra persona. La neurociencia nos enseña que cuando nos sentimos útiles, nuestro cerebro produce oxitocina, la hormona de la conexión y el bienestar. La quinta técnica surgió cuando noté que María Elena evitaba por completo los espejos por las mañanas. Me confesó que no soportaba verse reflejada porque solo veía a una anciana abandonada. Esta autopercepción destructiva estaba erosionando brutalmente su autoestima. Creamos el ritual del espejo amoroso. Cada mañana, después de arreglarse, María Elena se paraba frente al espejo durante 2 minutos, no para criticarse, sino para hacer 3 afirmaciones específicas, mirándose a los ojos. Eres una mujer que supo amar profundamente. Tienes historias valiosas que contar y aún tienes mucho amor que dar. Al principio se sentía ridícula hablando frente al espejo, pero poco a poco, algo poderoso comenzó a suceder. Empezó a ver en sus propios ojos la misma ternura que dirigía a los demás. Estudios sobre la autocompasión en adultos mayores revelan que quienes practican el autorreconocimiento positivo desarrollan una mayor resiliencia emocional ante la soledad. La sexta y más poderosa técnica fue el plan de impacto diario. Cada mañana, mientras terminaba su café, María Elena escribía en una hoja de papel una cosa específica
¿Qué haría ese día para mejorar un poco la vida de alguien? No grandes gestos heroicos, sino pequeños actos de genuina bondad. Algunos días era llevarle un pastel al conserje, otros, enviarle un mensaje cariñoso a un familiar lejano. A veces, simplemente sonreír y saludar a la gente por la calle con un poco más de cariño. Lo importante era que cada día tuviera un propósito concreto más allá de simplemente sobrevivir al dolor. Lo que me impresiona de estos casos de superación de la soledad es cómo pequeñas acciones externas pueden sanar heridas que parecían incurables. María Elena descubrió que la antítesis de la tristeza no es necesariamente la alegría, sino el propósito activo de marcar la diferencia en la vida de los demás. La séptima técnica fue la más delicada de implementar, ya que tocó la herida más profunda de María Elena, los recuerdos compartidos que ahora solo ella conservaba. Durante nuestras consultas, mencionaba con frecuencia momentos especiales con Antonio, pero siempre terminaba esos recuerdos con una frase devastadora. Pero ahora ya no es divertido, porque solo yo lo recuerdo. Desarrollamos el archivo de la memoria viva. Cada mañana, después de los demás rituales, María Elena escribía detalladamente un recuerdo especial con Antonio, pero con un objetivo revolucionario: transformarlo en una historia que pudiera compartirse y que aportara alguna lección o inspiración a otros. La primera historia que escribió trataba sobre cómo Antonio le enseñó a preparar café, no solo la receta, sino la filosofía que la sustentaba. Un buen café exige paciencia, cuidado y atención al detalle, como un matrimonio feliz. María Elena se dio cuenta de que tenía en sus manos una perla de sabiduría que podría ayudar a las parejas más jóvenes. Lo que sucedió después fue transformador. Empezó a compartir estas historias con su nieta comprometida, con amigos que atravesaban dificultades matrimoniales e incluso con desconocidos en grupos de apoyo. Sus recuerdos dejaron de ser un legado muerto y se convirtieron en semillas de sabiduría que germinaron en la vida de otros. La octava y última técnica matutina fue el compromiso con la presencia activa. Al observar a cientos de adultos mayores que habían superado pérdidas devastadoras, descubrí que todos tenían algo en común. Se esforzaban por estar plenamente presentes en al menos un momento del día, conectando con sus 5 sentidos y genuinamente agradecidos por la vida. María Elena eligió el momento de tomar su café como su ancla de presencia. Durante 5 minutos, se dedicó a experimentar plenamente el sabor, el aroma y la temperatura de la bebida. Observó los colores de la mañana a través de la ventana, escuchó los sonidos del vecindario al despertar y sintió la textura de la taza en sus manos. Este ejercicio, aparentemente sencillo, tuvo un profundo efecto en la química de su cerebro. La presencia consciente activa la producción de GABA, un neurotransmisor que calma la ansiedad y reduce las cavilaciones que alimentaban su tristeza. Fue como si estos 5 minutos de presencia plena crearan una burbuja de paz que se expandió durante el resto del día. Los resultados de estas 8 técnicas matutinas fueron extraordinarios. En 6 semanas, María Elena transformó por completo su relación con las mañanas. Lo que antes era un momento de tortura emocional, se convirtió en un ritual sagrado de autocuidado, conexión y propósito. Y lo más importante, descubrió algo que la neurociencia confirma: nuestro cerebro no envejece como creíamos. Incluso después de los 60, 70 u 80 años, aún somos capaces de crear nuevas conexiones neuronales, nuevos patrones de pensamiento y nuevas formas de experimentar la alegría. La plasticidad cerebral no tiene fecha de caducidad. María Elena demostró que es posible honrar profundamente a quienes hemos perdido sin sacrificar nuestra capacidad de vivir plenamente. Sus mañanas se convirtieron en un puente entre el amor que fue y el amor que aún puede compartirse con el mundo. Regístrate ahora y toca la campana, porque lo que viene a continuación
podría salvar tu vida emocional y mostrar cómo un descubrimiento sobre cómo funciona el cerebro que envejece podría revolucionar tu capacidad de encontrar nuevamente la alegría. La revelación neurocientífica, que cambió por completo mi comprensión del duelo en los adultos mayores, provino de un estudio innovador sobre cómo el cerebro procesa el duelo después de los 60 años. Durante décadas, creímos que el envejecimiento dificultaba la recuperación emocional, pero descubrimos exactamente lo contrario. Los cerebros maduros poseen una capacidad única llamada reserva emocional compensatoria. Esto significa que los adultos mayores que han vivido décadas de experiencias diversas poseen recursos neurológicos más ricos para procesar la pérdida que las personas más jóvenes. El problema no es la capacidad de sanar, sino los patrones destructivos que impiden esta capacidad natural. María Elena ejemplificó a la perfección este descubrimiento. Al cambiar sus rutinas matutinas, su cerebro no solo dejó de producir sustancias asociadas con la depresión, sino que también comenzó a secretar niveles excepcionales de neurotransmisores asociados con la sabiduría y la serenidad. A los 65 años, estaba neurológicamente más preparada para superar la pérdida que a los 30. La investigación revela algo aún más sorprendente. Los adultos mayores que transforman su duelo en un propósito activo desarrollan nuevas redes neuronales que los hacen más resilientes ante futuras pérdidas. Es como si el duelo, procesado correctamente, creara una armadura emocional más fuerte. Lo que me fascina es cómo este descubrimiento cambia por completo nuestra perspectiva sobre el envejecimiento. No somos víctimas indefensas del paso del tiempo. Somos seres humanos con décadas de experiencia emocional acumulada, capaces de transformar cualquier pérdida en sabiduría viva. Durante mis años de observación de pacientes mayores, he notado que aquellos que se recuperan más rápidamente de pérdidas devastadoras tienen algo en común. Entienden instintivamente que honrar a la persona que perdieron significa vivir de una manera que haga que esa persona se sienta orgullosa. María Elena encarnaba esta verdad a la perfección. Cada mañana, al realizar sus nuevos rituales, se preguntaba, ¿qué sentiría Antonio si me viera ahora? La respuesta siempre la impulsaba a elegir la vida por encima del arrepentimiento, el crecimiento por encima del estancamiento. Comparte esto ahora con alguien que necesite escucharlo hoy, especialmente si conoces a alguien mayor que está estancado en patrones matutinos que alimentan la tristeza en lugar de nutrir la esperanza. El protocolo de monitoreo médico que desarrollé para adultos mayores que implementan estos cambios matutinos consta de 3 fases críticas de observación y adaptación. La primera fase, a la que llamo el período de resistencia neurológica, ocurre durante las 2 primeras semanas. Durante este período, es común que el cerebro envejecido se resista al cambio, lo que genera un aumento temporal de la ansiedad. María Elena lo experimentó intensamente. Algunos días, se despertaba con pánico, como si estuviera traicionando la memoria de su esposo al intentar ser feliz de nuevo. Esta resistencia no es un defecto de carácter, es pura neurología. Los cerebros que han operado con patrones depresivos durante meses crean profundos surcos neuronales. Cambiar estos patrones requiere una persistencia suave, no fuerza bruta. Por lo tanto, durante estas 2 semanas, el seguimiento debe ser diario, con ajustes constantes en las técnicas. La segunda fase, integración emocional, ocurre entre la 3ª y la 6ª semana. En esta fase, los nuevos hábitos comienzan a producir resultados emocionales genuinos. María Elena comentó que, por primera vez en meses, se despertó con curiosidad por lo que el día podría traer, en lugar de temerle. En esta etapa, es crucial implementar el sistema de responsabilidad amorosa. María Elena comenzó a llamar a una amiga todas las mañanas, no para quejarse,
sino para compartir su impacto del día. Esta responsabilidad creó una red de apoyo que sostuvo su transformación. La tercera fase, estabilización y expansión, ocurre después de la sexta semana. En esta fase, los rituales matutinos se vuelven naturales y la persona comienza a expandir espontáneamente su capacidad de significado. María Elena comenzó a despertarse más temprano, no por obligación, sino porque estaba ansiosa por comenzar sus rituales de conexión. El plan de emergencia para días difíciles incluye 3 estrategias de recuperación emocional. Primero, la técnica de las 3 respiraciones intencionales, cuando te das cuenta de que la tristeza te domina la mañana. Segundo, la llamada de emergencia, a alguien que has designado para que te ofrezca apoyo sin agravar el duelo. Tercero, la acción física inmediata, como ir al supermercado o regar las plantas. Cualquier cosa que te distraiga de la reflexión. Durante mi terapia, descubrí que los adultos mayores necesitan una validación constante de que extrañar a alguien no significa que estén fracasando en su recuperación. María Elena aprendió que podía sentirse triste por la mañana y aún así elegir acciones que alimentaran su vitalidad emocional. El protocolo también incluye la monitorización de los indicadores de progreso emocional, calidad del sueño, apetito matutino, disposición para prepararse, interés en el contacto social y, sobre todo, capacidad para planificar actividades futuras. Estos indicadores nos muestran si las técnicas están realmente transformando la química cerebral o simplemente enmascarando el dolor. Déjame saber cuál de estas técnicas matutinas resuena más con tu situación actual, para que pueda aprender cómo puedo ayudarte a adaptar estas estrategias a tu situación específica. 6 meses después de nuestra primera cita, María Elena me envió una foto que atesoro. Era ella sonriendo con sinceridad en la cocina, preparando café para 5 personas, sus nietas que habían venido de visita. Ya no había tristeza en sus ojos, sino la profunda serenidad de quien ha aprendido a transformar el amor en acción diaria. El viaje de María Elena me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza humana. No estamos diseñados para simplemente sobrevivir a la pérdida, sino para transformarla en combustible, para amar con mayor intensidad. Cada lágrima derramada puede regar semillas de compasión que florecerán en jardines de generosidad. Lo que más me sorprende es cómo cambios aparentemente pequeños en nuestros rituales matutinos pueden revolucionar por completo nuestra experiencia de vida. María Elena no necesitaba medicamentos complejos ni terapias interminables. Necesitaba técnicas sencillas aplicadas con constancia y cariño. Hoy, María Elena dirige un grupo de apoyo para viudas en su iglesia. Sus mañanas, antes templos de duelo, se han convertido en laboratorios de esperanza, donde desarrolla nuevas maneras de ayudar a otras mujeres a redescubrir la alegría. Ha transformado su experiencia de pérdida en una experticia para sanar corazones rotos. La verdad sobre el envejecimiento que la medicina tradicional no quiere que sepas es esta: tus mejores años podrían estar aún por venir. No importa cuántas primaveras hayas vivido, tu corazón aún tiene una capacidad infinita de renovación. Tus mañanas pueden convertirse en manantiales de vitalidad emocional en lugar de desiertos de melancolía. Si reconociste tu dolor en la historia de María Elena, debes saber que no estás condenado a vivir eternamente bajo la sombra de la tristeza. Tu cerebro, independientemente de su edad, aún tiene suficiente plasticidad para crear nuevos patrones de alegría. Tus mañanas pueden convertirse en rituales sagrados de reconexión con la vida. La soledad no es una sentencia de por vida, es una invitación a descubrir maneras más profundas de conectar contigo mismo y con el mundo. Cada mañana es una oportunidad para elegir si alimentarás la tristeza o alimentarás la esperanza que aún late en tu corazón. Recuerda, al elegir vivir plenamente,
No traicionas la memoria de quienes perdiste. Honras el amor que recibiste de la única manera posible, transformándolo en un amor activo que toca a otras vidas. Tus lágrimas pueden regar jardines de compasión que florecerán para siempre. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error emocional que mantiene a los adultos mayores atrapados en el pasado sin darse cuenta.